Bueno, amados hermanos, hemos visto también los propósitos del rabino o del levita o del pastor de la ciudad amurallada. Entonces, el pastor de la ciudad amurallada, el rabino de la ciudad amurallada, el levita de la ciudad amurallada, tenía que cumplir muchas funciones, muchos propósitos, muchos trabajos. Otro de los trabajos que tenía que cumplir el levita, el rabino, en cada ciudad amurallada, era hacer un trabajo social, ayudar a los pobres, ayudar a los necesitados, al huérfano y a la viuda. Entonces, de lo mismo que daban de ofrendas, de diezmos, los habitantes de ese conglomerado, de ese poblado, de esa ciudad amurallada, él tenía que dar una parte para ayudar a los pobres y a los necesitados. Tenía también, como ya dijimos, que copiar la Biblia, sacarle copia para darle esa copia a alguna familia numerosa. Tenía ese rabino que enseñar a leer y a escribir los niños y las niñas de esa comarca, de esa ciudad amurallada, de esa ciudad. Tenía que también enseñar la palabra de Dios y asegurarse de que niños, jóvenes y adultos, ancianos, todos conocieran la palabra de Dios, estudiaran concienzudamente la palabra de Dios. Ahora, ¿de qué vivía el rabino? Entonces el rabino vivía de la tercera parte de todo lo que entraba de diezmos y ofrendas traídas por el pueblo, por cada miembro de la congregación. Entonces, una parte de todo lo que ellos traían era para su sostenimiento y el sostenimiento de la Keila. Entonces, en el libro del Levítico se habla y se dice que al sacerdote había que darle la espaldilla. Y la espaldilla corresponde al 30% de una vaca. Entonces, con ese 30% de esa vaca se sostenía el sacerdote, el levita, el rabino. Entonces, de todo lo que llevaban los habitantes de la ciudad amurallada, el rabino tomaba el 30% para los gastos y el sostenimiento de su familia y para hacer la labor social de ayudar a los pobres, a los enfermos, a los necesitados. Bueno, el rabino tenía que ser un buen administrador para manejar muy bien ese 30% que correspondía, como ya dijimos, a la espaldilla de la vaca, que era lo que le correspondía a cada sacerdote de los sacrificios para el sostenimiento de su familia. Ahora bien, el trabajo del rabino era ser un pastor. Y cada persona de la congregación de la ciudad amurallada se convertía en una ovejita. Entonces ese pastor, ese rabino, ese levita tenía que pastorear, cuidar, esforzarse por esas ovejas que Dios ponía a su cuidado, que Dios ponía a su maestría, que Dios ponía para que ellos los pastorearan. Entonces, hoy en día uno habla del pastorado y uno cree que ser pastor es pararse y dar un discurso emotivo y crear la necesidad en la gente de que siempre vengan a escucharnos nuestro sermón, nuestro discurso emotivo. Pero realmente no. Realmente el ser pastor es totalmente diferente. Cuando nosotros éramos niños, nuestros padres, su trabajo era pastorear ovejas, cuidar ovejas, pastorear ovejas. Ese era el trabajo de mi papá y de mi mamá. Y bueno, también cultivar.
Pero las ovejas para nosotros eran muy importantes. Entonces mi papá no tenía con qué comprar ovejas, mi mamá no tenía con qué comprar ovejas. Entonces le recibían ovejas a otras personas, nosotros las cuidábamos y ellos nos daban una parte de la ganancia de esas ovejas para que mi papá y mi mamá tuvieran algo para ellos y algo para nosotros, sus hijos, que les ayudábamos a cuidar las ovejas. Entonces la oveja había que bañarla, a la oveja había que lavarla con lejía y con eh, la penca del fique, machacarla y con eso se formaba con un jabón y bañarla y la lavábamos bien lavadita, que la lana quedara blanca. Luego mi papá también hacía una solución de agua y creolina y las bañábamos con creolina y las dejábamos con ese baño de creolina para que esa creolina matara las garrapatas. Nos tocaba también en la oreja limpiarles las orejas con yodosalil para que no se le metiera la mosca verde y les pusiera un huche. Nos tocaba curarles las heridas. Cuando se enfermaban del estómago tocaba darles un remedio que consistía en sal, hay una sal especial que le dábamos para que con esa sal se curara de su mal de estómago. Teníamos que cuidar las ovejas de algunos perros que de noche llegaban a matarlas, cuidarlas de los lobos, cuidarlas de los pumas, ¿sí? Cuidarlas del tigrillo, y teníamos que cuidar las ovejas también de los ladrones. Entonces de noche mi papá nos colocaba en una piecita que había hecho en el corral de las ovejas y teníamos que dormir con las ovejas ahí, poniendo cuidado para cuando llegaran los perros o los lobos o el puma o los ladrones a hacerles daño a las ovejas. El olor era espantoso. Y yo creo que nosotros, nuestra ropa olía a oveja. ¿Sí? Entonces, ser pastor de ovejas también demandaba buscar agua limpia y pura para darles a beber, porque si tomaban agua con caliche, el caliche mataba a las ovejas. Teníamos que buscar comida, pasto, y en el pasto ponernos y mirar bien el pasto, porque había una matica que se llamaba mastuerzo, también le decían reventadera, y si una oveja se comía esa hierba, reventadera o mastuerzo, se moría. Entonces nosotros teníamos que tan pronto le poníamos a la ovejita su pasto, teníamos que cerciorarnos que el pasto estuviera limpio y no hubiera matas venenosas para que mataran la oveja. Entonces ser pastor no es fácil, hay que cuidar bien las ovejas.